Listo, entonces, vale, vamos a arrancar. Este es ya nuestro quinto... bueno, pero tenemos, espérame, ¿por qué? Listo, ya. Tenemos una... Helen, ¿tú puedes entrar en YouTube desde otro lado y ver que se esté viendo bien? Listo. Entonces, bueno, entonces arrancamos y la idea es, bueno, inicialmente saludarles, darles la bienvenida, agradecerles un montón su tiempo, Diego, Brian, porque están acompañando y pues a quienes van a empezar a ingresar. Estamos iniciando con YouTube. Lo que queremos hacer es, como les he venido contando, que la asociación pueda apropiarse de este espacio que ya es una especie de programa de radio, esperamos, una suerte de podcast en el que o a través del cual, digamos, lo creamos inicialmente como pues un homenaje al profesor Valls, pensando en el sentido con el que él creó la Asociación Colombiana de Sociología, que es precisamente el sentido de la praxis, ¿no? Como toda esta relación de lo que podemos hacer en concreto en el mundo, pues con el conocimiento que vamos adquiriendo, la forma en que creamos conocimiento, y especialmente abrir esta asociación para el ejercicio de lo profesional, ¿sí? Es decir, sacar la asociación de la idea de ser solamente un espacio que se piensa para las universidades, que creo que es una de las cosas que más ha generado o genera resistencia, digámoslo así, porque muchas personas no quieren hacer parte de esos lugares, pero además pues muchas personas no lo son, no lo somos. Entonces, lo que hemos querido hacer y el camino que hemos hecho es el de estar en una sociología que trabaja en diferentes espacios, con diferentes personas, en diferentes regiones, o sea, que conoce el país en que vivimos. Y esa es la apuesta que tenemos, abrir la asociación. Entonces, hemos tenido varios espacios ya, estuvimos hablando del tema de educación, hablamos también de mujeres en sociología, hablamos de trabajo con víctimas, e hicimos uno de personas recién egresadas con estudiantes que recién, pues como su nombre lo indica, recién van saliendo, y otras que ya han sido parte acá de la asociación. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar en concreto el tema de cultura, de quienes han trabajado en el sector cultura. Entonces, para que saluden, para que ustedes mismos se puedan presentar. Entonces hoy tenemos a Diego y a Brian, también amigos de la vida. Entonces les agradezco a los dos y ustedes van turnándose la palabra como deseen. Lo primero es entonces que nos puedan contar para este momento quiénes son, un poco de su formación. Diego, ¿no? Arranque, ¿no? Sí. Listo. Bueno, egresado de Sociología de la Nacional del 2011, ya hace un buen ratico. Como bien dice, pues digamos que justamente fue en el programa como donde se cayeron. Vale. Una disculpa, los interrumpo un segundo, pero nos está escuchando en el live de YouTube. Sí, eso me estaban diciendo ahorita. Bueno, porque yo no se está escuchando. Una cosa muy hábil que fue cerrar este micrófono, porque pensé que era el mío, pero ahora me doy cuenta que es el de la... Entonces vamos a tener que repetir. Bueno, ahora sí se escucha. Yo cerré. Es que lo que pasa es que como en el otro, cuando estamos en Instagram es al revés. Entonces si dejo ahí, hace eco y se daña la presentación. Ay, perdónenme. Bueno, entonces vamos a empezar de nuevo. ¡Qué oso! Bueno. En las mejores familias pasa eso, sí. No te preocupes. Bueno, ya, qué oso. Entonces, ya lo empieza usted, hermano. Entonces, bueno. Entonces vamos a arrancar de nuevo la presentación gracias a mis errores. Listo, ahora sí se escucha. Dale. Listo, bueno, no. Yo soy Brian Moreno, soy sociólogo,
Me gradué en el 2005, o sea, ya hace casi 20 años. Hice la maestría en sociología, en la opción de grado de maestría, pues que no terminaba igual. No me gradué, les decía, no me gradué tan rápido de la maestría, después, de hecho fueron muchos años después de que hice las materias que logré pues culminarla, porque les contaba también que me enganché pues ya en el mundo laboral. Al comienzo pues hice unas cosas muy chiquitas, muy de consultoría y tal, pero ya después empecé con un trabajo mucho más demandante en el sector público, en materia, en cultura, y desde ese momento pues ya he venido trabajando en este sector pues desde diferentes ámbitos, desde pues casi siempre en el sector público, nacional, distrital, pero también he estado vinculado o apoyando temas con organizaciones sociales, comunitarias, incluso universidades, he estado como en ciertos momentos, o sea, de diferentes ámbitos y en diferentes temas, porque también la cultura pues es un sector muy amplio que aborda muchas temáticas, por decirlo así. O sea, yo trabajo en temas de cultura y construcción de paz, cultura comunidad, he trabajado en temas de economía de la cultura, he trabajado en política pública, obviamente, incluso en temas de gobierno como tal, como de fortalecimiento institucional, y bueno, y también incluso en temas de comunicación, de medios de comunicación, que es lo último que estoy ahorita enrolado. Entonces, pues este es un sector muy chévere, muy amplio. Aparte de eso, bueno, hice una especialización en gerencia y gestión cultural en el Rosario, pues que fue interesante. Y les decía también, ya por ahí cerrando, que lo curioso en mi caso, de mi trayectoria, es que mi opción académica en la universidad siempre fue sociología de la cultura. Yo hice mi tesis en sociología urbana, yo hice mi tesis en tema pues, de sociología urbana, pero al final terminé ya pues mucho más inmerso en el campo de la cultura, y pues es un tema que me apasiona y me parece pues muy interesante. Gracias, Bello. Diego. Pues, Constanza, agradecerte en primer lugar por la invitación que nos haces, a ti, al equipo de compañeros de la asociación. Soy Diego Osorio, sociólogo de la Nacional, graduado en 2011. Digamos, en cuanto a formación, en 2016 hice concluí más bien, una especialización en análisis de políticas públicas, también en la Nacional. Digamos que esta ha sido como la línea de trabajo por la que me he ido, pues, digamos, buena parte de mi trayectoria profesional. Luego en 2019, 2020, una especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos del externado, y pues actualmente aún en proceso, pendiente de concluir, una maestría en gobierno y políticas públicas, también en el externado. Eso pues digamos en cuanto a formación. En cuanto a trayectoria, pues lo mencionaba en la parte de la presentación que nos escuchó, pues digamos que gracias a Brian y a otro colega que es Leopoldo Prieto, pues me pude de alguna manera encauzar o enganchar por estos temas de la gestión cultural pública. En estos temas ya llevo más o menos 12, casi 13 años, con una breve interrupción más o menos entre 2018 y 2020, en temas de víctimas del conflicto armado. Pues ahí estuve en la alcaldía mayor de Bogotá con el Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, sobre todo, pues digamos, en temas muy de sociólogos, que es análisis de datos, análisis sobre todo cualitativo, pues de dinámicas de las víctimas del conflicto armado en Bogotá, pero pues digamos que el núcleo principal de mi ser profesional ha sido en el sector cultura. Actualmente pues estoy en la oficina de planeación del Ministerio de Cultura. Ahí hago como un paréntesis de algo que mencionábamos con Constanza en unas conversaciones previas, y es que actualmente en esta oficina es como muy peculiar porque estamos 5 sociólogos. Eso creo que es algo muy distinto sobre, digamos, las posibilidades y las potencialidades que tiene nuestro oficio y nuestro quehacer profesional. Digamos que ahí como para cerrar esta parte de presentación. Constanza.
Vale, entonces yo quisiera para iniciar, generalmente les preguntamos siempre que nos cuenten cuáles fueron esas, o eso que hicieron en la universidad, o esas fortalezas que trabajaron en la universidad, o espacios afortunados que les han llevado o que ustedes sienten que ahora recogen eso que sembraron, digamos, en el espacio de la nacional, de la universidad, cuando eran estudiantes. ¿En qué sentido? En el de poder contarle a otras y a otros quizá cómo movernos mientras somos estudiantes, ¿no? ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer? Que hemos pasado por muchas reflexiones. Una de esas es, la hablamos hace 8 días, que es desmitificar un poco la idea del éxito, ¿no? Porque también muchas veces, no, mientras haces más cosas, ganas más cosas, mientras haces esto, tal, y hay personas pues que no han podido ubicarse en el mundo del trabajo, demás, y entonces como que esas reflexiones no necesariamente son muy esperanzadoras. Entonces, un poco la idea también es que cada quien nos vaya contando cuáles fueron eso que hizo, ese camino que empezó a trabajar desde la universidad y que siente que hoy recoge. Así como puede ser, no, lo que hice en la U no era o me fui por otro lado, tal, es decir, como cada quien que tiene para ponderar como valioso de lo que hizo en la universidad. ¿Quién arranca? ¿Diego? Diego, hágalo usted. Sí, listo. Pues digamos que en mi trayectoria, Constanza, si quiero destacar el proyecto, me ayudó muchísimo presentarme en la nacional, seguramente en los demás pregrados que existen hoy en el país en sociología, pues se mantiene a las monitorías. Eso, digamos, que me ayudó a establecer contactos, por ejemplo, contigo, Constanza, con Brian, con otros colegas, digamos, ya un poco no, mayores, digamos, en términos generacionales que yo, y pues digamos que eso permitió en su momento, como que una cosa lleva a la otra, ¿sabes? Destaco también bueno, como una parte positiva, otra no tanto. La positiva, digamos, de la formación como tal, sobre todo para lo que es el quehacer de hoy, en su momento, como que uno no le para muchas bolas a esas clases, sobre todo como de metodología, en el pensum con el que me formé, que había un curso de indicadores sociales. Digamos que este tipo de cosas, como que de alguna manera sembró la semilla que permitió de alguna manera, de manera posterior, pues contar con algún criterio diferencial o de valor agregado respecto, pues digamos, a otros profesionales, por ejemplo. También destaco muchísimo, y eso creo que siempre lo digo como en conversaciones más de amigos, y es que, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo el tema o digamos, esa impronta que tiene la nacional del rigor metodológico, por ejemplo, de la profe Rocío Londoño, del rigor en la escritura. Mira que eso ha sido, y aún hasta el día de hoy, como un factor diferencial importante. Además, porque en lo que, digamos, en lo que es mi quehacer actual, pues tiene que ver mucho con la elaboración de documentos, informes, y creo que eso ayuda mucho a esa capacidad también de síntesis que brinda la formación del pregrado, y pensar que, por ejemplo, muchísimo en términos como de estructura, eso mira que también es como factor muy diferencial de la formación, digamos, como sociólogo. Eso como que sería lo que quisiera destacar en principio. Yo creo que Diego ha mencionado varias cosas con las que yo creo que estoy de acuerdo, y bueno, de hecho iba a mencionarlas también. Creo que el tema del rigor, del mundo laboral, o sea, creo que la universidad, y no es solo la nacional en general, las entidades, las universidades no forman o no preparan realmente a las personas para enfrentarse al mundo laboral. Que uno sale con unas herramientas sí muy valiosas, pero llega a una nueva realidad y toca reaprender muchas cosas en la vida real, por decirlo así.
pero uno sí sale por lo menos en nuestra época de sociología, con unas herramientas que sí le permiten a uno destacarse, no solo porque el rigor académico, el rigor como eso, técnico, metodológico, en redacción, en análisis. Creo que, por ejemplo, eso es muy importante, el análisis, como la capacidad de análisis que tienen los sociólogos en general, pues eso lo ayuda a uno, porque va más allá de la teoría, sino que es como una manera de pensar. Creo que es muy importante, de resolver problemas, etcétera. Pero creo que además de todo eso, lo que la carrera también le permite a uno es tener competencias en diferentes, pues para muchas cosas, mejor dicho. Uno puede irse por la línea de investigación o de estadística, uno puede hablar con muchas personas de diferentes profesiones y de diferentes temas, y un sociólogo generalmente tiene herramientas para mantener conversaciones sobre estadística, sobre metodología social, sobre teoría, etcétera. Entonces creo que eso es una fortaleza grande. Ya en cuanto a mi experiencia en la universidad, además de las clases, creo que es importante ir vinculándose o ir empezando a hacer cosas con compañeros, con profesores, participar en cursos, seminarios, las monitorías. No necesariamente eso uno lo hace como porque uno espere que pase algo más allá de eso. O sea, como que llegar, no sé, a hacer un proyecto de investigación y pensar que de ahí me abrir una puerta más adelante, pues creo que ese no es el motivo. El propósito es justamente hacer algo que a uno le interese, lo apasione, porque por algo se está involucrando, y eso de alguna manera le empieza a uno a generar oportunidades porque uno construye relaciones académicas, relaciones sociales, y creo que la universidad permite mucho eso. Pues en los primeros semestres uno generalmente está muy desubicado, pues piensa en otras cosas, pero yo creo que conforme avanza la carrera uno se va centrando, y si aprovecha uno todas esas oportunidades, seguramente sale con muchas más posibilidades para el mundo fuera de la academia. Listo. Bueno, ahí quedan varias cosas. Yo creo que una que ha sido un factor común en lo que hemos hablado siempre, digamos, en este espacio, es el de lo importante que es que, digamos, quienes estamos también de profes y demás, es pensar cómo se forma para el mundo del trabajo. Yo creo tener como un par de reportes de universidades en donde están haciendo ese ejercicio, pero creo que puede ser uno de los más complejos, porque efectivamente hay unas dinámicas que nos sorprenden. Digamos, John nos decía, y esperamos que uno de los últimos espacios que hagamos este semestre sea sobre eso, sobre, por ejemplo, cómo se hace una hoja de vida, qué son las plataformas, porque quienes hemos trabajado en el sector público, entonces que el SECOP, el CIGEP, CIDEAP, o sea, todas esas cosas nos sorprenden y realmente pueden ser muy complejas porque llegan a una oficina jurídica y ya, no pasas, o sea, no te contratan, llenaste mal, y todo lo que tiene que ver con la forma en que validan la experiencia, también nuestra experiencia en el sector público, que a veces es más compleja, ¿no? Sí, que si se nos cruzan contratos y demás, entonces eso hace que muchas veces no podamos certificar alguno de esos trabajos. Otra cosa, pedir las certificaciones de todos los trabajos, eso ha sido algo que también, eso por ejemplo nos dijo John, después uno se acuerda cuando ya se va a presentar o el concurso, además, hay unas que a veces hay que hacer trámites, unas que hay que dejar en correspondencia, otras que hay que dejar en talento humano, es decir, depende de la entidad y eso es una tarea que puede ser desgastante. Como uno lo hace siempre por contrato, ¿no? Generalmente quienes somos contratistas, entonces ese también es una buena recomendación. Me gusta mucho lo que ustedes mencionan sobre este tema de cuáles son las habilidades que nos da la sociología, porque ese me parece que es un punto clave. Creo que también es una buena respuesta para quienes se quedan con la idea de, no, ¿qué hace la sociología? No sé, como lo que nos preguntan siempre en la casa, ¿y para qué estudio eso? Y eso sí sirve y en qué va a trabajar. Brian ahorita resolvió un poco la pregunta, ¿en qué va a trabajar? Entonces, mira, ahí ya hay como unas posibilidades que no necesariamente vemos tan evidentes, pero que quienes ya hemos hecho un camino
claro, para nosotros es claro y sabemos qué podemos hacer, pero sí creo que eso es clave para conversarlo con quienes recién comienzan o quienes son estudiantes. Entonces, esto de la forma en que resolvemos problemas, el tema de la síntesis, ¿no? De poder también concentrarnos o encontrar cuáles son esos problemas sociológicamente relevantes, me parece que es un elemento central y que tenemos, y que algo que también nos da la formación en sociología es la rigurosidad en el manejo de la teoría. Y creo que eso es súper importante porque eso nos da un, digamos, como un elemento de más, un valor agregado, es la palabra, para en los grupos en los que estamos. Entonces ahí yo les diría, si ustedes pueden en 3, 4 cosas concretar qué es eso que en lo que llaman ahora la interdisciplinariedad hay en los grupos interdisciplinarios, qué es eso que aportamos, que podemos aportar de manera específica a quienes nos hemos formado en sociología. Bueno, yo empezaría con, yo creo que lo primero sería como un pensamiento crítico en cuanto a resolver problemas. Creo que eso es clave. Yo siento que también, pues al menos en mi experiencia, somos capaces de gestionar cosas, o sea, de movernos y de resolver situaciones. Creo que el análisis de datos cualitativos, cuantitativos es muy importante. Y la redacción, como decía Diego. Creo que redactar documentos en una época en donde cada vez la gente lee menos y documentos técnicos que a veces técnicos o públicos, pues sí, administrativos, pues no todo el mundo lo hace. Creo que nosotros somos muy buenos redactando y eso también nos da como un plus importante en la vida. No, pues básicamente lo que ya, lo que les mencioné ahorita, el tema sobre todo como, Reagan lo dijo de otra manera, pero yo lo llamaría como el rigor metodológico, ¿sabes? Claro, va muy ligado como con la capacidad y la habilidad de solucionar problemas complejos que además en la administración pública, pues eso es el pan de cada día, pero sobre todo como, ¿sabes? Como de alguna manera el aporte, en mi opinión, de la teoría sociológica, si se quiere, es que te ayuda a pensar en términos justamente eso, de estructura. Entonces, eso te permite, como bien lo decía Brian, tener la capacidad y la habilidad de resolver problemas complejos. Quería solamente como dar o agregar algo sobre el punto anterior, y es que mencionaba en algún momento como el aspecto negativo, y ese sobre todo para digamos, quienes aún no se han graduado o recién están graduados, como que la parte negativa como del inicio de la trayectoria profesional, claro que hoy en día nos comentaba un profe de la Nacional como que ahorita los pelados que salen de sociología, como que el bautizo de fuego de alguna manera es pasar como por un call center. En su momento, digamos, como recién empecé trayectoria profesional, era pasar como por tareas administrativas, pero que fíjate, luego han servido bastante digamos, en el rol actual, y es que te permite conocer con mucho más detalle cómo funciona este aparataje tan complejo que es la administración pública y poder sortearlo, pues, digamos, también gracias a esas habilidades de poder conocer la estructura, pues saber cómo sortear también los diferentes problemas que pues día a día se presentan. Entonces, simplemente quería como destacar eso, como Yo quisiera agregar una cosa por lo que se lleva, es que lo administrativo es un tema muy complejo en lo público, ¿no? Porque finalmente, o sea, el trabajo público en general, la mitad del trabajo de cualquier persona que esté, digamos, vinculado al sector público, creo yo que tiene una carga administrativa, es mucha parte del tiempo de uno se va en lo administrativo. Pero también creo que pues uno en sociología no es, o sea, cuando uno está estudiando uno no espera enfrentarse a eso cuando se vincula a una entidad pública. Uno no cree que le va a tocar lo del sector, las plataformas,
que los informes, las actas de reuniones, toda la carga administrativa, sacar un contrato, tramitar un convenio, leer informes, etc. Entonces, yo creo que uno sale de la universidad como con una idea tal vez romántica un poco de que se va a dedicar como a otras cosas más cercanas a lo que uno ha hecho mientras estudia, pero claro, en el mundo laboral uno encuentra que eso es distinto, pero a lo que voy es que creo que los sociólogos igual abordan esas situaciones o esa carga administrativa de una manera diferente porque tenemos también una sensibilidad social por el tema, por qué estamos trabajando ahí. En nuestro caso, por ejemplo, cuando no sé, a mí me ha tocado coordinar proyectos, sacar convenios o convocatorias públicas para apoyar a organizaciones sociales o algo, uno no es como cualquier otro profesional que simplemente es por cumplir el requisito hacerlo, sino que uno sabe que cualquier decisión que uno tome, así sea pidiendo un papel u otro, va a incidir en algo. Y creo que ahí es donde tal vez se une como la sociología con lo administrativo, no sé cómo decirlo, pero uno aborda esa realidad que no es tan chévere, la verdad, pues no es que a uno le encante dedicarse a esas cosas, pero uno lo hace de una manera diferente que creo yo que otro tipo de personas que tienen una mayor sensibilidad. Cuando uno se sienta en reuniones con abogados para analizar un problema, pues, por ejemplo, sin hablar más de los abogados, hay una perspectiva muy legal y es esto, la ley, la norma, pero creo que los sociólogos no son solo eso, sino que además piensan como en el otro, en el para qué estamos ahí, por qué lo estamos haciendo, qué pasa si tomamos una decisión con la gente que está esperando un proyecto, una convocatoria, etcétera. Pues creo que eso también es muy importante porque sí nos da una incidencia desde otro lugar que no tienen como otras profesiones. Y algo que ahora que ustedes lo mencionan, y es algo que particularmente me ha sucedido y nos sucedió acá en la asociación con el Congreso, que es la posibilidad de hacer trabajos de coordinación, como trabajos logísticos, por ejemplo. Eso es una cosa que se le dificulta a muchísimas personas. Que parecieran ser cosas que uno dice, pues es lógico, no lo es, no lo es. Y es un trabajo que me parece que también le entrega un valor agregado a quien está, pues, y eso yo creo que en muchos proyectos, o sea, uno en un montón de cosas tiene que organizar eventos, tiene que hacer, bien sea congresos, seminarios o de otra clase, y yo creo que pensarse, y quizá lo que dice Brian es como un poco también, puede haber algo de, no sé si sea la palabra, pero quizá como un poco de ego ahí en cosas que uno cree que no, pero a mí, ¿por qué me toca hacer eso? Y de pronto el, no sé, destapar un poco esas habilidades también hace que uno se pueda mover con más facilidad. Y lo otro que dices claro, y sobre todo que el tema del sector público tiene una serie de elementos que tienen implicaciones precisamente porque estamos en recursos públicos, manejamos recursos públicos, información pública, y eso es algo que la gente comprende demasiado poco. Yo me sorprendo en los trabajos en los que he estado, por ejemplo, esto que mencionas tú, el tema de los documentos o de las actas. Eso es el papel ahí o lo hacemos en cualquier, nada más eso, en cualquier formato, no lo entregamos en el momento que no lo entregamos, en el tiempo que no seguimos los requisitos, y es, por ejemplo, me parece que eso también sería muy interesante para que lo trabajáramos en ese espacio, y es cuando estamos con información pública, eso también es delicado, muy delicado, porque precisamente cualquier mal uso de la información o tergiversación de la información, eso es lo que puede llevar a otras personas a tener procesos disciplinarios, por ejemplo. Y creo que ese tipo de cosas hacen parte de lo que no pensamos como lo público, ¿no? Hace poco en algún espacio hicimos una especie de feria o algo así, entonces llegaron personas de una entidad pública a mostrar en otra, vimos qué hacían, en este caso era un hospital, de la red pública, mostrar cosas y sí, ahora venimos. Y la gente pasaba y sí, y yo sentía como, fíjate la idea, trabajamos en lo público y no entendemos que quien está ahí son recursos públicos, ¿no? Son recursos que nos corresponden, que son comunes también. Entonces, esa persona a la que no escuchamos o esa tarea que no pudieron hacer,
no era como si les estuviera vendiendo algo, sino es básicamente porque no pensamos, y eso me parece que estaría muy chévere que en la universidad también se hiciéramos esos análisis, porque claro, seguramente en muchos espacios eso tiene algo de fondo, y es, entre menos pensemos que lo público nos pertenece, pues también menos exigimos dentro de lo público, ¿no? O sea, el hecho de que una secretaría haga un curso y pensemos que es gratis, pues entonces obvio, lo pensamos porque así nos lo dicen, pero no es gratis. Eso lo está sosteniendo precisamente toda una sociedad, digamos, un pueblo, una comunidad que paga impuestos, por ejemplo. Y ese tipo de relaciones me parece súper clave, que también quienes estamos en este campo las podamos tener claras. Yo que lidero las causas perdidas, por ejemplo, en algún momento decía, no se puede decir que esto es gratis, no es gratis, es sin costo, no es gratis, porque no, o sea, no es que yo, secretaría, decidí hacer algo gratis, sino estamos utilizando recursos públicos en favor de la comunidad, que lo mismo, o sea, ni era un favor, ni era, ¿no? Sino, o más bien en pro de la comunidad. Me parece muy chévere porque yo creo que esa reflexión sobre lo público sí que nos hace falta, y también nos hace falta en la formación, porque es pensar como lo público como algo colectivo, y yo creo que eso de no poderlo pensar así es lo que puede llevar también a que la acción colectiva se vuelva tan débil, ¿no? En algunos momentos, o sea, no como que no trabajamos por lo común, digamos, ¿no? Por lo que nos pertenece. Y ustedes dijeron otra cosa que me interesa un montón, que es que además de todo esto, y es, cuéntenos un poquito desde la experiencia de cada uno. Yo no sé, esta pregunta se me ocurrió ahorita, pueda que no tenga sentido, no sé si o sí. Y es eso que estudiamos sociológicamente como el campo cultura, ¿sí? De pronto muy desde una perspectiva de Bourdieu, digamos, esto que teóricamente lo manejamos como el campo cultura, ¿corresponde a lo que encuentran ya en el trabajo, en lo público, como sector cultura, por ejemplo? O sea, sí tienen relaciones, que algo que dijo Brian me sonó hace un momento, porque yo decía, claro, puede haber muchas cosas que también uno entiende como cultura, ¿no? Porque puede ser uno de esos términos que es usado con mayor ligereza para la cultura de tal cosa, la cultura de la, ¿no? Que es una cosa que, digamos, no es en estricto sentido. Pero sí pensaba, no sé si de pronto eso que catalogamos en un cierto campo, eso sí se aterriza, por ejemplo, en un sector público concreto, se trabajan específicamente en esos, o básicamente cuéntenos un poco qué hay dentro del sector cultura, o sea, a qué se enfrentan, qué trabajan, qué procesos son posibles. Tú mencionaste ya un par ahora, entonces como que cada uno desde todo lo que ha hecho nos pueda contar qué hay allí, porque creo que es una cosa que básicamente quienes les vamos a escuchar en este espacio, muy pocas personas lo sabemos o lo saben, porque yo no. Yo iría como un poco más de lo general a lo particular. Y es que, por ejemplo, digamos, en este ámbito de la gestión cultural pública, como hay, y tienes razón, hay como N definiciones de cultura, desde la antropología, o sea, desde diferentes campos del conocimiento, pero fíjate que esa definición que guía la acción pública la da la UNESCO, y digamos de la cual finalmente, o más bien que quedó incorporada en la Ley General de Cultura, que es una definición más o menos larga, no la tengo memorizada, pero es más o menos como el conjunto de representaciones, más o menos como lo que significa nuestro ser, nuestro hacer, nuestras costumbres, en general lo que nos define de alguna manera como seres humanos, en tanto sujetos sociales. Entonces, ahí un poco eso lo conecto con que efectivamente ha sido un poco mi lectura, y es que sí tiene que ver mucho con algo que menciona Bourdieu, de que el campo cultural es un campo de permanente tensión, y sobre todo en términos de, pues, que se entiende como el quehacer cultural, ¿no? Siempre se ha restringido mucho al quehacer de los diferentes campos de las artes, pero fíjate que no es solamente eso. Digamos que eso, ya aterrizándolo como en términos más concretos, no es solamente el tema de promover, por ejemplo,
prácticas como la música, el teatro, la danza, el circo, sino que va mucho más allá y, digamos, tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con la preservación también, por ejemplo, la promoción y la preservación de los diferentes saberes, conocimientos tradicionales. Entonces va mucho por ahí, digamos, el quehacer desde la gestión cultural pública. No sé, Brian, que quisiera agregar. Pues nada, eso es una gran pregunta, una pregunta gigante, porque, bueno, pues la respuesta poética un poco es, pues la cultura es la vida, ¿no? Finalmente, es lo que nos hace ser sociedad y ser lo que somos. Pero bueno, ya cuando uno se enfrenta, digamos, a un campo, pues a la cultura como un sector y pues como una actividad, pues uno empieza a ver varias cosas y sobre todo atándolo con la sociología. Yo creo que lo que uno estudia, partiendo de ahí de lo que tú decías, lo que uno ve en sociología de la cultura, los conceptos que uno encuentra allí y en las ciencias humanas, no solo en sociología, sino que creo que es un tema pues, más también de otras disciplinas, creo que hay unos conceptos y hay un corpus conceptual que sí está que sí es el sustento un poco muy profundo de la política cultural, muy en el fondo. Por ejemplo, en Bogotá, por muchos años, los conceptos clave sobre los cuales giraba la política cultural eran el concepto de campo, las dimensiones, la capacidad de agencia, etcétera, etcétera. Entonces son conceptos que en su momento pues otras personas nos empezaron a traer a política pública y sobre eso empezó a construirse un sector que además es un sector reciente pues en el país. Digamos que el Ministerio de Cultura se creó hace 20 y pico años con la ley 397 y desde ahí es que se puede entender como un sector público administrativo, pero pues cultura obviamente se ha hecho de toda la vida. Entonces es un sector que ha venido fortaleciéndose en los últimos años, pero que pues tiene una trayectoria antes muy ligada a la filantropía, a las bellas artes, todas esas discusiones sobre por ejemplo, la de la industria cultural, con todo lo que eso implica pues en términos de pues, Habermas, bueno, todo lo que ha pasado con esos análisis, digamos que todo eso siento que es un corpus conceptual que está ahí. Pero ya en la práctica, digamos que una cosa es lo que uno ve en sociología y otra cosa es cómo funciona el campo cultural y el sector cultura. Porque lo que sí vemos, tal vez lo que uno estudia en sociología en la nacional, sí le ayuda a uno a entenderlo, sí le ayuda a uno como a ver las relaciones, el campo del arte, etcétera, pero hacer cultura es muy diferente. Y aborda muchos subcampos, muchas temáticas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del tema de las artes. Entonces, claro, es gestionar temas, procesos artísticos, de base, de élite, lo que sea, pero procesos artísticos de construcción de una obra estética, de un contenido estético, simbólico, desde una disciplina artística. Los sociólogos no somos artistas, bueno, algunos que sí, pero no todos. Pero quienes hacen cultura desde ese punto de vista son otros. Pero también desde cultura podemos hablar de la transformación social y la transformación cultural. Eso nos lleva más, por ejemplo, al tema de cultura ciudadana, el cambio cultural, etcétera. Y ahí también hay unos conceptos que algunos han venido de la sociología. También podemos hablar de cultura y paz. Entonces ahí empezamos a hablar de temas de memoria, empezamos a hablar de muchas otras cosas y así el campo se expande mucho. Entonces, por eso es tan difícil la gestión de las políticas culturales, porque son muy amplias. O sea, abordamos muchos temas, muchas veces con pocos recursos, y más pues para un país como Colombia, que pues tiene tantas necesidades. Por ejemplo, todo lo que es el patrimonio, que es tan importante. Todas las discusiones en torno al patrimonio obviamente tienen una base teórica fuerte, pero al final se trata de preservar un saber, un conocimiento tradicional, no tradicional, que es valioso para una sociedad. Y ahí creo que la sociología ha aportado mucho, la antropología creo que un poco más, al menos desde lo inmaterial, pero también la arquitectura. Entonces es además un campo donde se encuentran muchas profesiones. Y creo que pues sí, entonces así sería como el paneo muy rápido de qué hace el sector cultural, es abordar todos esos problemas, gestionar políticas y programas y proyectos para que puedan generarse condiciones para que quienes hacen, pues primero que la gente pueda ejercer sus derechos culturales, eso es como en una perspectiva de derechos, pero también
que hayan condiciones para que la cultura realmente tenga el valor que le corresponde el valor que debe tener en una sociedad, finalmente. El profesor Edgar Rey precisamente está preguntando que si cursaron una asignatura de sociología de la cultura y yo, perdón que tome, no soy la invitada, pero yo estaba pensando en eso desde que tú lo dijiste, yo no sé si fue, bueno, alguno de los dos dijo que ya había hecho un curso, ¿cierto? Que había visto sociología de la cultura. No. Pero mira que con todo lo que ustedes están mostrando y demás, yo no, de hecho, es un sector del que sé absolutamente nada. ¿Sí? Es decir, si tuviera que explicar qué pudiéramos hacer en temas de esto, digamos, de trabajo concreto en políticas públicas, y mira que precisamente lo estaba pensando, no hubo ninguna conexión. Como que yo diría, claro, cuando yo pueda estar, a mí ese fue uno que me llamó mucho la atención en algún momento. Yo traté de ver como especial sociología de la cultura, pero bueno, además por otras razones que hoy son más evidentes que lo que eran en esa época, yo no continué en esa línea. Pero creo que claro, sí, como siempre depende tanto de la perspectiva de un profe, ¿no? Hacia dónde va, pero yo ahora con todas estas cosas que ustedes decían, efectivamente no, como que no le encontré, ¿no? Digamos como esa conciencia, y es posible que pueda ser que hay temas también que a veces trabajamos en la universidad desde reflexiones muy académicas, centradas, ¿no? en algunas categorías, y que el punto está ahí, que después no necesariamente podemos encontrar cómo hacerles el clic, ¿no? en los espacios, digámoslo así, como de la vida real. No sé ahora cómo se esté trabajando, pero bueno, perdón que los haya metido la cucharada. La pregunta es del profesor Edgar Rey, él es también ya ahora integrante mérito de nuestra asociación, y quiere preguntarles si cursaron alguna asignatura de sociología de la cultura o sociología cultural. Sí, yo hice pues un semestre de sociología de la cultura en la universidad, pero además de eso, yo, pues uno estudia los autores, varios autores, y pues en la universidad, por ejemplo, pues Bourdieu tiene toda una análisis obviamente cultural, Clifford, bueno, muchos autores, uno se va encontrando con muchos autores que abordan la cultura. Y es que una cosa es la perspectiva como sociológica o académica de la cultura, que es interesante y es muy chévere porque entender cómo funciona la construcción de sentidos, el tema simbólico, bueno, el campo, pues ya en una perspectiva, etcétera, es muy interesante, pero como les decía hace un momento, en mi experiencia, ya la gestión de la cultura como un campo pues de política pública o como un sector pues de la administración pública es muy diferente, porque allí los lenguajes son otros. Si nos vamos a las artes, muchas veces y tradicionalmente la cultura social se asocia, como les decía hace un momento, al arte. Entonces, claro, hay quienes hablan y quienes tienen una voz pues muy destacada, son artistas, escritores, músicos, etcétera, y ellos están pensando, construyen la cultura, construyen ese hecho simbólico que es una obra o un contenido artístico, pero no tienen ninguna relación con un análisis o un cuerpo teórico de que trate de entender qué es eso, mejor dicho. Y obviamente hay muchas derivaciones, ¿no? Pues hay sociología, musicología, bueno, sociología de la música, sociología, etcétera, del arte. Entonces eso se va también, cada cual se va profundizando en sus problemas, en sus preguntas. Entonces sí, hice una y siento que hay una distancia, pero sí siento que lo que uno estudia frente a cultura en la universidad en sociología, sí uno lo ve en la práctica, en la realidad, que así funcionan muchas veces. Tal vez la diferencia un poco es como gestionar eso ya es otro. Una cosa es entenderlo y otra cosa es como, bueno, estoy aquí para hacer posible que pasen cosas frente a esos mismos hechos simbólicos que son culturales. Porque, pues, y estamos hablando pues desde una visión un poco de lo cultural como simbólico. Pero lo cultural también, como les decía hace un momento, incluye también, que es donde se cruza con muchos otros sectores, es como esa afán por el cambio cultural,
por generar transformaciones culturales para transformaciones para la paz, transformaciones para la convivencia, y todo eso tiene una dimensión cultural, que es cómo gestionar un cambio cultural, que la más famosa o digamos que lo que todo el mundo asocia a eso es la cultura ciudadana de Mockus, que era generar el cambio de moral y cultura, porque pues, ¿cómo es? La autorregulación, la apropiación de la norma que debe ser cultural para que realmente sea posible el cambio. Eso es un problema del sector cultura, pero es muy distinto al problema del arte o al problema del patrimonio o al problema etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dificultad que uno encuentra aquí. Ahí sobre eso yo quisiera agregar algo que es como una lectura muy personal, y es que esta beta de trabajo que se abrió para los sociólogos y sociólogas en el campo cultural, no sé, yo sí creo que estuvo dada en buena medida por el hecho de que la profesora Rocío Londoño en su momento, pues digamos, fuera designada por el entonces alcalde de Mockus como directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, porque fíjate que luego de que ella terminó ese periodo como directora del instituto, que fue más o menos, coincidió como 1 o 2 años después que yo entré a hacer el pregrado, fíjate que ahí entró como una beta de trabajo de investigación muy importante en temas como los que decía Brian, en temas de cultura ciudadana principalmente. De hecho, en ese momento yo recuerdo, en los primeros semestres, hubo una buena camada de sociólogos y sociólogas que empezaron a trabajar en el Observatorio de Cultura Ciudadana. Digamos que en ese momento ya hacía parte de lo que luego fue la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Entonces creo que eso ayudó muchísimo, el hecho, digamos, como de esa apuesta digamos, por lo que decía Brian, de entender el campo cultural como también ese campo de transformaciones que ocurren desde lo simbólico para que se abriera una beta de trabajo para sociólogos y sociólogas. Sí, dime, bueno, dime. No, que me surgen muchas ideas, pero precisamente estaba pensando en que, claro, creo yo que lo que pasa es que también dentro de nuestra formación hay un montón de elementos que si bien no los vemos dentro de una sociología especial, nos entregan la posibilidad de hacer toda esa lectura, que es lo que estabas diciendo. Por ejemplo, cuando tú mencionas esto de lo que hizo Mockus y demás, y bueno, ¿qué pasa? ¿Será que la norma se incorpora? No sé qué estaba pensando. Claro, por ejemplo, ahí hay un montón de Parsons también, ¿no? De eso que vimos del sistema, de cómo funcionan, ¿no? Y claramente ahí es donde empiezan a aplicarse varias de estas, pero también lo estaba pensando, por ejemplo, bueno, yo estuve mucho tiempo en salud, y pues he trabajado en las políticas de mujeres y siempre hay un componente en algún lado del trabajo en cultura, precisamente con lo que tú hablas de la transformación, ¿no? Entonces, porque si esperamos trabajar respecto del machismo como una vivencia cotidiana, entonces siempre se dice, es que es un cambio cultural, ¿no? Es que es... y las políticas públicas lo que hacen los sectores es amarrarse entre sectores y ahí está. Entonces, muchas veces esas responsabilidades en los COMPES o en los planes de acción se las mandan a cultura, efectivamente, ¿no? Que estaba pensando precisamente en... No tiene muchas veces las herramientas para pues, trabajar esos temas de una manera, pues cultura, digamos, como entidades culturales públicas, digamos. Muchas veces les llegan esos compromisos y no tienen realmente la capacidad real de generar una acción con impacto en esos temas que realmente requieren una transformación cultural, porque pero un cambio cultural es una cosa muy difícil, o sea, es que no es que creo que es uno de los grandes, pues al final del día es uno de los grandes logros del enfoque de Mockus y pues de su alcaldía, pero también al mismo tiempo es uno de los grandes pues, deudas que se tienen, porque pues un cambio cultural no sostenido, pues no es claro, no es transformación efectivo. Pero es difícil. Parsons hablaba de cambios culturales en Alemania, que eso eran décadas también, ¿no? Entonces, pues, o sea, pero ese es uno de los grandes, pues, preguntas, pero tal vez en mi experiencia desde cultura, desde lo que he hecho, es uno de los temas que
desde la gente que hace cultura los sentimos más complicados de abordar porque igual está un poco lejos de lo que nosotros nos enfocamos más, porque esos son temas de otros problemas de otra gente, digamos, claro, porque la cultura en sí misma es un campo. Entonces, está bien difícil y pues es bien complicado atender los problemas del campo cultural para empezar, que es necesario obviamente, y pues no es que se trata de que no se pueda, pero son como un arbolito que va cargándole muchas cosas y abordar también los problemas muy, muy importantes de otros sectores y otros campos, pues lo que hacen es complejizar más pues esa gestión o ese modo de trabajo. Gracias, ya aprendí mucho en este momento. Fíjate porque, claro, cuando uno está, y yo como he estado tanto en estos temas de política pública, fíjate que es el problema un poco de la poca comprensión de lo que hacen otros sectores, ¿no? En ese caso, que yo creo que ha sido y es uno de los retos en esa como intersectorialidad que se busca, pero esto también me hace pensar en dos cosas. Una, tú dices ahora, claro, uno también trabaja allí para que pasen cosas, es decir, claro, tenemos todo un acervo teórico, pero cuando estamos en el campo del trabajo tenemos que buscar para que pase algo, que es un poco la lógica también que hay detrás del concepto de praxis, ¿no? Sí, listo, ahí está, usted la tiene, pero pum, ¿cómo eso hace ese toque que veíamos en alguna clase como específicamente sobre la praxis? Y yo pensaría que ese puede ser el elemento de una clase o de algún tipo de seminario en las universidades, y es efectivamente qué hacemos con esto que sabemos para lograr que pasen cosas allá, ¿no? Cuando estamos en el campo, en el mundo del trabajo, ¿no? Porque mira que a veces, por ejemplo, ahora que estuve también en la UNAD, entonces la gente recién llega, tiene mucho en la cabeza, la idea, vamos y hacemos talleres para tal cosa, campañas para no sé qué, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, ahí ya estamos ya en el otro lado, demasiado lejos, porque ahí ya necesitamos el análisis, porque esas son herramientas, pero no necesariamente van a pasar cosas, ¿no? Que es un poco lo que nos planteaba. Y Diego, a mí me interesa que nos puedas contar un poco, porque todos los sectores de la administración tienen oficinas de planeación. Y yo creo que puede ser uno de los elementos que pueden tener más complejidad, pero que además conocemos bastante poco, como si nos cuentas así muy corto, o más bien, no tan muy corto, no, sino muy fácil de entender. ¿Qué se hacen en esas oficinas de planeación y cuáles son esos aportes? O sea, ¿qué es eso que podemos acompañar un poco en esa división, no sé cómo llamarlo, en esa dirección o en ese espacio, pues que en general en el sector público nos vamos a encontrar siempre con departamentos o divisiones o específicamente de planeación? Bueno, entonces, ¿qué hace en resumen una oficina de planeación? Yo lo dividiría como que de hecho es como lo tenemos hoy en el Ministerio de las Culturas, como en tres grandes frentes. El primero, que es manejar administra el presupuesto. O sea, dice qué área o qué tanta plata tiene X área. ¿Sí? Esa es como una de las principales líneas de trabajo y pues digamos todo lo que implica la ejecución de esos recursos, como el acompañamiento para que esos recursos efectivamente se materialicen en planes, programas y proyectos concretos. Esa sería como una línea muy importante de lo que hace una oficina de planeación. Dos, que digamos eso va mucho con esa línea que se ha manejado desde los 90 de la gerencia pública, que tiene que ver mucho con lo que en el ámbito público llamamos los sistemas de gestión de calidad. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con cómo una entidad opera mediante procesos, procedimientos, estas vainas como un poquito cuadriculadas, eso también lo maneja una oficina de planeación. Y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica, valga la redundancia, de una entidad. En este caso, pues digamos que eso se materializa en diferentes instrumentos. Uno de ellos que es el que tengo a cargo en esta oficina, que son los documentos COMPES que justamente tú mencionabas ahorita, que es justamente cómo
cómo se traducen esas apuestas que cada gobierno tiene en unas intenciones de largo aliento que sobrepasan los diferentes periodos de gobierno. Entonces, esas son como las tres principales, digamos, los tres principales fuentes de trabajo de una oficina de planeación. Ahora, digamos, desde lo que particularmente hago en los temas de documentos, pues ahí tiene muchísimo que ver y vuelvo al punto que mencionaba al inicio, el tema metodológico, fíjate que es importantísimo porque permite como ir decantando lo que quieres hacer. Entonces yo lo veo más como desde el plano práctico y es algo que mencionaba Brian y es el campo cultural y el campo artístico, digamos, su fuente y su quehacer, pues es el terreno de lo simbólico, pero digamos que ahí la función del sociólogo, creo yo, consiste mucho en mediar esos diferentes saberes. De una parte el saber administrativo, que es como el fin de una oficina de planeación, versus ya el saber conceptual, la apuesta, digamos, conceptual, simbólica que tienen estos campos, o el campo de la cultura en general. Ahí un poco es como esa labor de mediación y traducción para que eso que se desea, o como lo mencionaba Brian, eso que queremos que pase, se traduzca digamos, en cosas muy concretas, tangibles y, si se quieren, medibles y verificables. Digamos que un poco también lo que hace una oficina de planeación, que tú, Cónsul, has vivido, Brian, pues todos los que hemos estado en el sector público, tiene que ver con ese tema, si se quiere, cuadriculado de seguimiento a indicadores, de elaboración de informes. Un poco la labor también es esa, de traducción de todo eso que hace una entidad en términos como muy concretos, muy medibles, y ya, eso sería como lo que quisiera destacar con eso. No, me parece que ese es uno de los campos. Estaba pensando como en, digamos, una asignatura que estuviera relacionada con las políticas públicas. Claro, necesariamente tiene que poder por lo menos contarnos eso y cómo funciona en esa medida el sector público, porque claro, es que todo lo que son planes, programas y proyectos se convierten en la esencia casi de mucho de lo que uno hace. Es decir, si uno no sabe que existen proyectos de inversión particulares, cómo se manejan, y por eso es que existe dinero para hacer tal cosa, por ejemplo. De hecho, si uno quiere acompañar procesos, todo el tiempo, bueno, yo pienso mucho en lógica de trabajo con mujeres, pero ahora que ustedes contaban eso, yo pensaba, por ejemplo, cuando uno acompaña a mujeres para que hagan incidencia en el plan de desarrollo, pues necesitamos conocer efectivamente, ¿no? No solamente los elementos que ha hecho planeación del nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación, para acompañar el proceso, sino lo que decía Brian hace un rato también, sí, pero ¿cómo pasa eso? ¿Cómo lo va a comprender? O sea, ¿qué es lo que sucede en esa comunidad para que se pueda comprender? Y yo creo que ese paso es supremamente difícil. Cuando yo trabajé en eso el año pasado, yo les decía, claro, hay un conocimiento específico que está en las entidades del gobierno, supuestamente se lo tiene que poder transmitir a las comunidades, pero el problema es que se lo transmite tal cual, o sea, en ese lenguaje técnico que nadie entiende al otro lado porque es complejo. Es muy complejo, entonces uno pensaría, creo que la labor debería ser al revés, las comunidades también entregan y quienes estamos de este lado en instituciones o en entidades del gobierno poder hacer esa traducción también y ahí se rompe porque la gente dice, no, es que ustedes dijeron tal cosa y con eso hicimos. Yo creo que también todo este campo de la incidencia para uno poder acompañarla, o sea, estaba pensando si estamos en ONGs o si estamos en otro tipo de organizaciones y queremos acompañar la incidencia, también tenemos que conocer eso. Porque y fíjate que digamos, esa labor como de traductor entre lo que se quiere hacer y cómo eso se traduce en unos instrumentos muy concretos, te lo puedo ejemplificar con algo. Tú quieres, por ejemplo, implementar un programa de formación musical en todo el país, digamos,
para ponerle, no, mentira, no le voy a poner el nombre, pero digamos, tú quieres implementar un programa de formación musical en todo el país. Tú digamos, ese valor que tú le agregas como sociólogo o socióloga, tiene que ver con, oiga, por ejemplo, usted no puede llevar, o sea, se le cae el programa si, por ejemplo, usted lleva al Chocó o a la región Pacífico, pues instrumentos, no sé, instrumentos de cuerdas, por ejemplo, de cuerdas frotadas. Digamos que te da la posibilidad de pensar en que para esos contextos, pues digamos, hay una serie de prácticas culturales y artísticas, por ejemplo, entonces, ahí qué pensarías tú, pues lo más adecuado sería, por ejemplo, es que esos procesos se desarrollen, por ejemplo, con marimba de chonta, con tamboras, ¿sí? Como que lo que te permite es ajustar eso que quieres hacer de acuerdo con las particularidades y realidades de cada región. Te lo pongo como en esos términos. Sí, claro, digamos, es un ejemplo concreto ahí, pero efectivamente, y cuando uno está ya en la práctica se da cuenta que un montón de esas cosas es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha llevado, por ejemplo, a construir cosas como el enfoque diferencial y demás, que entonces se vuelve otra añadidura re difícil de poner en la práctica, que puede haber una cierta comprensión, pero ahí es donde está el truco. Claro, tiene que haber una comprensión, pero eso también tuvimos que tener un cierto trabajo o por lo menos una inducción a pensarlo de esa manera desde que estamos en el pregrado para que yo pienso que es como cuando uno aprende matemáticas, ¿no? Que es no toda la vida exactamente vas a usar la operación, pero sí vas a usar la forma en que te enseñó a pensar. Y yo creería que eso es lo que hace la sociología, no sé cómo lo ven ustedes, es decir, lo que pasa ya de ahí en adelante en lo que hacemos es que esas formas en que se nos constituye la posibilidad de analizar es lo que hacemos de esa manera específica y que podemos aportar en otros espacios, porque claro, todas y todos hemos sido nuevos en un trabajo, hemos estado nuevos por ejemplo, acá en un sector y demás, pero yo creo que si logramos hacer ese vínculo ahí entre la teoría y la práctica, pues efectivamente podemos, ¿no?, aportarlo. Yo quisiera entonces ya para cerrar preguntarle a cada uno de ustedes qué trajo, qué dejó o qué ha traído la sociología en su vida. En resumen, para mí, enormes satisfacciones. Fíjate que, digamos, estar desde lo nacional, que ya, digamos, llevo algunos años en ello, justamente eso, como la posibilidad de comprender diferentes realidades, diferentes contextos, y no con esa, ¿sabes? No con esa pretensión un poco del pensamiento occidental de, ay, mire qué bonito es, no, sino como de justamente de eso que te permite valorar, eso como parte también de eso que mencionaba también los teóricos del nacionalismo, como justamente el ser nacional. Creo que eso ha sido como una de las partes más gratificantes del oficio. Sí, digamos que podría resumirlo muy brevemente en eso. Para mí, yo creo que la sociología, como tú lo dijiste, es como una manera de ver el mundo y de actuarlo y de asumirlo. Yo creo que uno lo tiene adentro, la teoría, los métodos, todo. Yo creo que no, más que uno sea consciente, eso se incorpora en uno. Lo que uno haga, creo que hay un tinte de sociología en toda la vida y creo que ese es como el plus o la manera que después de la formación que uno tiene en el pregrado, sobre todo, pues asume como esa nueva camiseta o postura y uno ya no se la quita, así termines haciendo algo que sería, que a primera vista sea muy alejado de lo que debería ser un sociólogo, como pues a veces nos pasa a todos, ¿no? Porque a veces todos estamos en lugares donde uno dice que hace un sociólogo haciendo eso, es como raro, pero creo que eso está incorporado y creo que es la manera de abordarlo y sí, eso es lo que creo que me ha dejado a mí.
Sí. Y ya. Yo quería traer a cuento, no me acuerdo bien, Brian, cómo fue que nos lo dijo un ex jefe, como que él pensaba, o que esta persona pensaba que nuestro quehacer era otro, o sea, como que se sorprendió con que unos sociólogos tuvieran como una versatilidad tan amplia para lo que ha venido diciendo usted, Brian, como para resolver temas complejos, solo que no me acuerdo, estaba tratando de acordarme justamente con ocasión de esta charla, como de qué fue lo que le dijeron o lo que nos dijeron en ese momento, sobre cómo... Sí, era un jefe que nos decía algo así, pero nosotros somos muy versátiles, exactamente, creo que tenemos las bases cuando nos graduamos para empezar un camino que nos va a llevar a profundizar y cada uno profundiza en muchas cosas. Uno se puede volver un duro en estadística y tiene la base para eso. Uno se puede volver un duro en etnografía o en trabajo con talleres a partir de métodos cualitativos y se enfocan. Todos salimos como con una base ahí. Pero estaba pensando también conectarlo con el tema de la cultura y es que nos falta, y sí sería como una invitación a los sociólogos, nos falta además de entender el mundo, es vivirlo y creo que la cultura así lo permite. Creo que nos hace falta eso. Muchas veces las cosas que se producen, por ejemplo, en sociología, se terminan circulando en unos círculos o académicos o muy cerrados, pero muchas veces, por ejemplo, ese mismo tipo de temas son abordados desde el campo de la cultura y de una manera conectan con la gente mucho más. Creo que nos hace falta mucho más, pues como es aprender también estos otros tipos de lenguajes y la cultura sí tiene un montón de lenguajes que nos puede enriquecer la manera como nosotros nos comunicamos con los demás. Creo que el sociólogo debería ser, pues tal vez es una cosa muy personal mía, pero sí debería ser un buen consumidor cultural, debería ser los que trabajamos en cultura, además hacemos etnografía permanentemente porque todo el tiempo estamos enfrentando contextos culturales muy distintos, pero creo que eso sí sería importante que como tema personal la gente, los sociólogos, nos profundicemos en eso, que creo que nos va a enriquecer mucho pues todo, la vida, la formación, todo. De acuerdo. Gracias, me has dado una razón más para ciertas cosas que tengo y que hago. Pero me parece súper chévere porque hemos hablado en otros espacios cuando hablan de lo que nos falta calle. Los estudiantes ahora en varios escenarios, cosas que dicen sobre quienes orienten sus clases y eso precisamente es esa, ¿no? Es como les falta calle. Y creo que es lo que también eso que estás diciendo, o sea, de verdad, si es una pregunta para cuántas de esas cosas que se hacen en las universidades donde se quedan efectivamente al interior, pero además con la pretensión de que se queden ahí, ¿no? Están escritas de manera que no lleguen, que no salgan, porque esa es la forma en que también digamos, ese campo académico va volviéndose cada vez más ortodoxo y formando como esos, no sé, espirales, pero hacia adentro. Y yo creo que ese es el sentido de lo que hemos querido hacer, por lo menos en esta época de la asociación, que es abrir la idea a las personas que estamos haciendo eso, que ustedes están contando, que somos muchísimas, seguramente somos más que las que están en la universidad, ¿no? Quienes estamos en el mundo del trabajo, haciendo esto que tú dices, que es como vivir el mundo. Y me parece que sí, vale la pena hacer muchos más. Me ocurren un montón de ideas, pero me parece que vale muchísimo la pena y encontrar estos lenguajes. Y para contarles precisamente vamos a invitar a personas que estén haciendo, no sé si esté exacto, pues como correcto lo que voy a decir, pero un poco usando lo que dijiste, como personas que también hacen sociología, pero usan otros lenguajes, ¿no? Y hacen otras cosas. Entonces vamos a invitar a una compañera que hace poesía, vamos a invitar a un compañero que ingresó al mundo de la comedia. Estamos buscando a alguien que esté en el mundo de la música, porque también la idea es pensar, bueno, estudiaron sociología, están allí y lo dijiste ahorita, están en otro lado que de pronto otra gente puede decir, pero ¿qué? O sea, ¿no? ¿Qué pasó? Y así puede ser, la abandoné completamente y me fui para allá. Pero yo creo que esa pregunta de qué te dejó en la vida, pues de cualquier manera
nos orienta y creo que nos sigue animando a quienes hemos puesto el sentido de la vida en este lugar. Entonces, bueno, no se escuchó cuando yo lo dije, entonces agradecerles un montón y especialmente agradecer también que en estos espacios nos vayan encontrando, seguir compartiendo con amigos de la vida también estas cosas que quizá nunca habíamos hablado, aunque estuvimos en la universidad, hemos compartido muchas cosas en otros momentos, pero seguramente no nos habíamos sentado a tener una conversación así. Ahora estamos entre esta reproducción acá en Instagram, bueno, mientras seguimos, pero también la vamos a llevar allá para que muchas otras personas la puedan ver. Pero yo sí creo que quedan muchísimas cosas muy interesantes, especialmente para planear otras en este tiempo para la asociación, para el Congreso, para el 15 Congreso que vamos a hacer el próximo año. Y yo creo que acá también salen unas líneas súper chéveres. Creo que los dos nos han mostrado y nos han enseñado de eso que intuitivamente medio podríamos también ver en algunos de estos espacios, o que quizá también le puede dar forma a quienes se han movido en alguno de ellos. Entonces, pues como asociación y a nivel personal les doy muchas gracias por habernos regalado este tiempo y me siento muy orgullosa de todo lo que ustedes han hecho y de todo lo que han podido hacer en la vida. Gracias por compartirlo. No, gracias por la invitación, muy chévere. La asociación obviamente es muy importante y pues bueno, siempre cuando nos quieran tener echando loro, pues aquí estaremos. Y Claro de que tu sí. parte, todo esto. Muchas gracias. No, a ti. Pues muchas gracias. No, solamente como una reflexión final a partir de lo que dices, y es, creo que el gran reto que tiene también la asociación, y creo que te lo comentaba antes de este espacio, es justamente cómo romper de alguna manera ese sesgo academicista o como siempre centrarnos en las facultades, los departamentos de sociología. Creo que hay y estuve también viendo la transmisión sobre el tema de educación con la colega Marcela Bautista. Fíjate que ahí hay como una posibilidad de trabajo muy importante, y es como justamente romper ese que no es malo en sí, no es malo ese sesgo academicista, pero fíjate que, digamos, somos creo que muchos haciendo como muchas cosas desde diferentes ámbitos. Fíjate que hay otro tanto de sociólogos y sociólogas dedicados, por ejemplo, a los estudios ambientales, a este tipo de estudios como de los grandes proyectos de infraestructura del país. Entonces, a la orden para contribuir en ese propósito, Constanza. Bueno, gracias y gracias a las personas que nos pudieron ver, han entrado y salido ahí. Varias hemos tenido ahí también algunos mensajillos, entonces gracias por habernos acompañado. Un gusto, chao.